Um pobre mecânico usou sua última gasolina para ajudar a uma estranha. Dias depois, descobriu quem era. El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Monterrey quando Ricardo Salazar se detuvo en el semáforo de la Avenida Constitución. Su vieja camioneta Ford del 98, pintada de un azul desteñido por los años y el polvo del norte mexicano, tosía con ese sonido característico de un motor que había visto días mejores. Ricardo observó el indicador de gasolina, marcando apenas una rayita por encima del vacío total. Le quedaba, tal vez, para llegar a casa, si tenía suerte, y no encontraba mucho tráfico. A sus 38 años, Ricardo había acumulado 18 años de experiencia como mecánico. Había empezado como aprendiz a los 20, en el taller de Don Esteban, en la colonia Independencia. Y desde entonces, los motores habían sido su vida. Conocía cada sonido, cada vibración, cada olor que un vehículo podía emitir. Sus manos callosas y manchadas de grasa permanente eran el testimonio de miles de reparaciones, diagnósticos precisos y noches trabajando bajo la tenue luz de lámparas improvisadas. La vida no había sido fácil para Ricardo en los últimos 2 años. El taller donde trabajaba como mecánico jefe había cerrado cuando el dueño decidió retirarse y ninguno de sus hijos quiso continuar con el negocio. Ricardo intentó establecerse por su cuenta, pero sin capital para rentar un local adecuado o comprar el equipo necesario, terminó haciendo trabajos esporádicos donde podía, en estacionamientos, en la calle, visitando casas de clientes que lo llamaban por recomendación. Ganaba lo justo para pagar la renta de su pequeño departamento en la colonia moderna, comprar comida y mantener su camioneta funcionando, aunque fuera a duras penas. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella tarde de jueves, Ricardo regresaba de un trabajo en el municipio de San Pedro Garza García. Había arreglado el sistema de aire acondicionado de un Audi A4 en casa de un cliente. El trabajo le había tomado 3 horas bajo el sol abrasador, pero el diagnóstico había sido preciso: un compresor desgastado y una fuga en el condensador. El cliente, impresionado por su rapidez y eficiencia, le había pagado 800 pesos. No era mucho, pero era suficiente para comprar comida para la semana y tal vez llenar el tanque de gasolina, aunque fuera solo hasta la mitad. El semáforo cambió a verde y Ricardo avanzó lentamente, cuidando de no acelerar demasiado para economizar cada gota de combustible. Tomó la avenida Morones Prieto en dirección sur, hacia su casa. El tráfico era moderado a esa hora y calculaba que en unos 25 minutos estaría en su departamento. Podría ducharse, preparar algo de cenar y revisar si tenía algún mensaje de clientes potenciales en su teléfono. Pero el destino tenía otros planes para Ricardo aquella tarde. Al pasar frente al estacionamiento de una tienda de autoservicio en la colonia del Valle, Ricardo notó algo que su ojo entrenado de mecánico captó inmediatamente. Una mujer joven, de unos 30 años, estaba de pie junto a un Nissan Versa blanco con el cofre abierto, mirando el motor con evidente desesperación. Llevaba un vestido sencillo color beige y sandalias. Su cabello negro estaba recogido en una coleta simple. Lo que más llamó la atención de Ricardo fue que la mujer cargaba en brazos a un bebé de no más de 6 meses, que lloraba con intensidad. Ricardo pasó de largo inicialmente. Tenía su propia gasolina que cuidar, sus propios problemas que resolver, pero algo en esa escena lo hizo detenerse. Tal vez fue el llanto del bebé, o la expresión de impotencia absoluta en el rostro de la mujer, o simplemente esa parte de él que nunca había podido ignorar a alguien con problemas en su vehículo. Dio vuelta en la siguiente esquina y regresó al estacionamiento.
Estacionó su camioneta detrás del Nissan y bajó. La mujer lo miró con una mezcla de alivio y cautela cuando lo vio acercarse. «Disculpe, señora», dijo Ricardo con voz respetuosa, manteniendo una distancia apropiada para no intimidarla. «Soy mecánico. ¿Puedo ayudarle con su carro?» La mujer pareció evaluar la situación rápidamente. Ricardo notó que observó su ropa manchada de grasa, sus manos de trabajador, y luego su rostro, donde aparentemente encontró algo que la tranquilizó. «Por favor», respondió ella, su voz quebrándose ligeramente. «El carro se apagó de repente y no vuelve a encender. Necesito llevar a mi bebé a casa. Tiene hambre y no sé qué hacer». Ricardo se acercó al motor y inmediatamente notó varios detalles. El Nissan Versa era modelo 2016, bien cuidado, con mantenimiento aparentemente regular. Revisó las conexiones básicas, los niveles de fluidos, y luego pidió a la mujer que intentara encender el motor. El sonido fue revelador. El motor de arranque giraba normalmente, pero el motor no encendía. No había chispa ni combustión. «¿Hace cuánto que no le hace servicio a su carro?», preguntó Ricardo mientras revisaba el sistema de inyección. «Hace como 2 meses», respondió la mujer, meciendo suavemente al bebé que seguía llorando. «Siempre lo llevo al mismo taller. Nunca me había fallado». Ricardo continuó su diagnóstico metódico. Verificó el fusible de la bomba de gasolina, revisó el sensor de posición del cigüeñal y finalmente identificó el problema. La bomba de gasolina había fallado completamente. Era un problema común en ese modelo cuando no se le daba el mantenimiento preventivo adecuado. El tanque estaba lleno, pero el combustible no llegaba al motor porque la bomba no funcionaba. «Señora, su problema es la bomba de gasolina», explicó Ricardo mientras cerraba el cofre. «Se dañó y por eso el motor no arranca. Necesita que la reemplacen». La expresión de la mujer se descompuso. «¿Cuánto cuesta eso?» «La bomba nueva cuesta como unos 2.500 pesos, más la mano de obra serían unos 3.200 pesos en total», respondió Ricardo honestamente. «Tendría que llevar su carro a un taller con grúa». Vio como los ojos de la mujer se llenaban de lágrimas. «No tengo ese dinero ahora mismo», dijo quedamente. «Hoy es jueves y no cobro hasta el lunes. Mi esposo está en Saltillo por trabajo y mi bebé...» El niño lloraba con más fuerza ahora. Ricardo miró su reloj. Eran las 6:30 de la tarde. Luego miró su camioneta, pensando en su propia situación precaria, en la poca gasolina que le quedaba, en los 800 pesos que acababa de ganar y que necesitaba desesperadamente. Y entonces tomó una decisión que definiría su destino. «Escuche, señora», dijo Ricardo, su voz firme y decidida. «Yo vivo cerca de aquí, en la colonia moderna. ¿Usted dónde vive?» «En la colonia country», respondió ella, confundida por la pregunta. Ricardo calculó mentalmente. La colonia country estaba al menos a 15 kilómetros de distancia, en el norte de la ciudad. Con su camioneta y la poca gasolina que tenía, llevarla hasta allá significaba que él no podría llegar a su casa. Tendría que caminar varios kilómetros o gastar dinero en un camión. Pero el bebé seguía llorando. La mujer estaba claramente desesperada y ya era tarde. «Mire, yo la puedo llevar a su casa con su bebé», ofreció Ricardo. «No puedo arreglar su carro ahorita porque necesitamos la bomba nueva y ya está cerrando los negocios, pero al menos puedo asegurarme de que usted y su niño lleguen seguros a su casa». La mujer lo miró incrédula. «¿En serio haría eso? Pero está muy lejos». «No se preocupe», dijo Ricardo, aunque por dentro sabía perfectamente las consecuencias de su decisión. «Déjeme ayudarle con sus cosas». La mujer sacó del Nissan una pañalera grande, su bolsa y una silla para bebé. Ricardo instaló la silla en el asiento trasero de su camioneta con la experiencia de alguien que sabía exactamente cómo asegurarla, aunque él mismo no tuviera hijos.
La mujer acomodó al bebé en la silla y subió al asiento del pasajero. «Me llamo Gabriela Montoya», se presentó ella mientras Ricardo arrancaba la camioneta. «No sé cómo agradecerle esto». «Ricardo Salazar», respondió él, concentrándose en la carretera, «y no tiene que agradecer nada, cualquiera haría lo mismo». Pero ambos sabían que eso no era cierto. En una ciudad grande como Monterrey, era raro que alguien se detuviera a ayudar, especialmente si eso implicaba un sacrificio personal significativo. Durante el trayecto hacia la colonia Country, Gabriela le contó que era contadora en una empresa mediana, que su esposo trabajaba como supervisor de obra en Saltillo y que su bebé, Santiago, acababa de cumplir 5 meses. Ricardo, a su vez, le habló un poco sobre su trabajo como mecánico independiente, aunque omitió mencionar lo difícil que estaban siendo las cosas para él. El bebé se había calmado y dormía tranquilamente en su silla. El atardecer teñía el cielo de Monterrey de tonos naranjas y púrpuras mientras la camioneta de Ricardo avanzaba por las avenidas cada vez más elegantes que conducían a la colonia Country, una de las zonas residenciales de clase media alta de la ciudad. «Es aquí a la izquierda», indicó Gabriela, cuando llegaron a una calle tranquila bordeada de casas modernas de 2 pisos. La casa de color beige con las rejas negras. Ricardo estacionó frente a la casa. Era una residencia modesta, pero bien cuidada, con un pequeño jardín frontal y una entrada para 2 vehículos. Ayudó a Gabriela a bajar la silla del bebé y las bolsas. «Ricardo, por favor, déjeme darle algo por su ayuda», dijo Gabriela buscando en su bolsa. «O al menos para su gasolina». «No, señora, en serio, no es necesario», interrumpió Ricardo levantando las manos. «Me da gusto haber podido ayudar. Sobre su carro, mañana puede llamar a una grúa para que lo lleven a un taller de confianza. Si quiere, le puedo recomendar uno bueno donde no la van a estafar». Gabriela sacó una tarjeta de presentación de su bolsa y se la entregó. «Esta es mi tarjeta. Por favor, cuando tenga un momento, mándeme un mensaje con los datos del taller que recomienda. Y Ricardo, de verdad, muchísimas gracias. Usted es una persona extraordinaria». Ricardo aceptó la tarjeta más por cortesía que por otra cosa. Se despidió con un saludo respetuoso y volvió a su camioneta. Mientras se alejaba, miró el indicador de gasolina. La aguja estaba pegada completamente en la E de empty. Le quedaba tal vez para llegar 3 o 4 kilómetros más, si tenía suerte. No le alcanzaba para llegar a su casa en la colonia moderna, que estaba a más de 12 kilómetros de distancia. Ricardo condujo hasta una estación de gasolina cercana y se estacionó en una esquina del establecimiento. Contó el dinero que llevaba en su cartera, 850 pesos en total, los 800 que había ganado ese día, más 50 que tenía de antes. Si ponía gasolina para llegar a casa, le quedarían tal vez 750 pesos para toda la semana. Tenía algo de comida en su departamento, pero no mucho. Decidió poner solo 100 pesos de gasolina, lo mínimo para llegar a casa. Después de hacerlo, volvió a su camioneta y condujo lentamente de regreso a la colonia moderna. Eran casi las 8 de la noche cuando finalmente llegó a su edificio de departamentos, un conjunto de 3 pisos de los años 80, con pintura descascarada y escaleras de cemento. Subió al 2º piso y entró a su departamento de un dormitorio. El lugar era limpio y ordenado, aunque espartano. Una pequeña sala con un sofá viejo, una televisión antigua, una cocina básica y un dormitorio con una cama individual y un ropero. Lo que destacaba en el departamento era una pequeña biblioteca improvisada con manuales de mecánica, diagramas automotrices y algunos libros técnicos que Ricardo había ido coleccionando a lo largo de los años. Se duchó. Preparó un par de quesadillas con tortillas y queso que tenía en el refrigerador y se sentó a comer mientras revisaba su teléfono. No tenía mensajes nuevos de clientes. Miró la tarjeta que Gabriela le había dado.
Gabriela Montoya, contadora pública, GM Consultoría Financiera. Había un número de celular y una dirección de correo electrónico. Ricardo consideró enviarle un mensaje con la recomendación del taller, pero decidió esperar hasta el día siguiente. Estaba cansado y necesitaba dormir. Mañana sería otro día de buscar trabajo, de esperar que sonara el teléfono, de hacer lo que había estado haciendo durante los últimos 2 años, sobrevivir con dignidad, usando su talento como mejor podía. Lo que Ricardo no sabía era que su gesto de bondad había sido observado y evaluado por alguien que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El viernes amaneció nublado en Monterrey, con esa humedad característica que anuncia lluvia. Ricardo despertó temprano, como siempre, y después de un desayuno simple de café y pan tostado, envió un mensaje de WhatsApp al número que aparecía en la tarjeta de Gabriela. «Buenos días, señora Gabriela. Soy Ricardo, el mecánico que la ayudó ayer. Le recomiendo el taller mecánico González en la avenida Lincoln. Es del señor Héctor González, un hombre muy honesto. Dígale que va de mi parte y la va a tratar bien. Saludos». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias por la recomendación. Ya hablé con la aseguradora y hoy van a llevar mi carro al taller. Nuevamente, gracias por todo. Que tenga un excelente día». Ricardo guardó su teléfono y se dispuso a comenzar su día. Tenía planeado visitar algunos talleres conocidos para preguntar si necesitaban ayuda temporal o si tenían trabajos específicos que pudiera hacer. Era la rutina de siempre: tocar puertas, ofrecer sus servicios, esperar que alguien necesitara sus habilidades. Visitó 3 talleres diferentes durante la mañana. En el primero, don Raúl le dio trabajo revisando el sistema de frenos de una camioneta Silverado. El trabajo le tomó 2 horas y le pagaron 200 pesos. En el segundo taller no necesitaban ayuda. En el tercero, diagnosticó un problema en el alternador de un Jetta, pero el dueño del taller decidió que su propio mecánico haría la reparación. Eran las 2 de la tarde cuando Ricardo se detuvo en un pequeño restaurante de comida corrida en la colonia industrial para almorzar. Pidió el menú del día: sopa de verduras, guisado de res con papas, arroz, frijoles y tortillas, todo por 70 pesos. Mientras comía, revisaba las noticias en su teléfono cuando recibió una llamada de un número desconocido. «Bueno», contestó Ricardo. «¿Ricardo Salazar?», preguntó una voz masculina formal del otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Héctor González, del taller mecánico González. Usted le recomendó mi taller a la señora Gabriela Montoya, ¿verdad?» «Así es», confirmó Ricardo, preguntándose por qué lo llamaba el dueño del taller. «Mire, Ricardo, ya revisé el carro de la señora. Efectivamente era la bomba de gasolina, tal como usted diagnosticó. La señora me contó que usted identificó el problema sin equipos, solo con su experiencia. Eso me impresionó. Le voy a ser franco. Necesito un mecánico con experiencia para trabajar en mi taller. ¿Estaría interesado en venir a conversar?» Ricardo casi dejó caer el teléfono. Una oferta de trabajo real en un taller establecido. Era exactamente lo que había estado buscando durante meses. «Claro que sí, señor Héctor. ¿Cuándo puedo pasar? ¿Puede venir hoy en la tarde, como a las 5? Ahí estaré. Muchas gracias». Ricardo terminó su comida con una sonrisa en el rostro. Tal vez su suerte estaba comenzando a cambiar. Pasó el resto de la tarde haciendo un pequeño trabajo en un Tsuru viejo, cambiando las balatas de freno, que le dio otros 150 pesos. Y a las 4:45 estaba en camino al taller de don Héctor. El taller mecánico González estaba en la avenida Lincoln, en una ubicación privilegiada con mucho tráfico. Era un taller amplio, bien equipado,
con 4 elevadores hidráulicos, un área de diagnóstico computarizado y un equipo visible de al menos 6 mecánicos trabajando. Ricardo sintió una mezcla de esperanza y nerviosismo mientras se estacionaba. Don Héctor resultó ser un hombre de unos 55 años, robusto, con canas en el cabello y un bigote característico. Lo recibió con un apretón de manos firme y lo invitó a su oficina. Una habitación sencilla con un escritorio lleno de órdenes de trabajo y paredes decoradas con certificaciones de diferentes marcas automotrices. «Siéntese, Ricardo», invitó don Héctor. «La señora Gabriela me habló muy bien de usted. Me dijo que diagnosticó el problema de su carro en minutos, sin herramientas especiales, y que después la llevó a su casa, aunque usted mismo estaba en una situación complicada». Ricardo se sintió un poco incómodo con los elogios. «Solo hice lo que cualquier mecánico hubiera hecho, don Héctor». «No, muchacho, no todos los mecánicos son así. De hecho, pocos lo son», corrigió don Héctor. «Dígame sobre su experiencia». Durante los siguientes 30 minutos, Ricardo habló sobre su trayectoria profesional. Explicó cómo había empezado en el taller de don Esteban, aprendiendo desde cero. Describió los diferentes tipos de reparaciones que dominaba: motores, transmisiones, sistemas eléctricos, aire acondicionado, suspensión. Mencionó que estaba familiarizado con prácticamente todas las marcas, aunque se especializaba en vehículos asiáticos y americanos. Don Héctor escuchaba atentamente, haciendo preguntas técnicas específicas que Ricardo respondía con precisión y confianza. Era evidente que el joven mecánico sabía de lo que hablaba. «¿Por qué está trabajando de manera independiente y no en un taller establecido?», preguntó don Héctor directamente. Ricardo explicó con honestidad cómo había perdido su empleo cuando cerró el taller anterior y cómo había sido difícil encontrar una nueva posición fija en un mercado laboral complicado. Don Héctor asintió comprensivamente. «Mire, Ricardo, yo necesito un mecánico de experiencia que pueda manejar diagnósticos complejos. La mayoría de mis muchachos son buenos con reparaciones básicas, pero cuando llega algo complicado, yo mismo tengo que resolverlo, y ya no estoy tan joven. El trabajo sería de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, más algunos sábados cuando haya mucho trabajo. Le puedo ofrecer 4.500 pesos a la semana, más un porcentaje de las reparaciones que usted haga. Con el porcentaje puede llegar a ganar entre 6.000 y 7.000 pesos semanales si hay buen movimiento». Ricardo hizo cálculos mentales rápidamente. Eso significaba entre 24.000 y 28.000 pesos al mes. Era más de lo que había ganado en cualquier momento de los últimos 2 años. Era estabilidad. Era seguridad, era la oportunidad que había estado esperando. «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó Ricardo, tratando de controlar la emoción en su voz. «El lunes, si le parece bien. Venga a las 8 de la mañana y lo presentamos con el equipo». Ricardo extendió la mano y don Héctor la estrechó firmemente. «No lo va a defraudar, don Héctor. Le lo prometo». «Lo sé, muchacho. Si la señora Gabriela confió en usted y usted fue capaz de sacrificarse por ayudar a una desconocida, eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter». Cuando Ricardo salió del taller esa tarde, sentía que caminaba en el aire. Finalmente, después de 2 años de lucha e incertidumbre, tenía un empleo estable. Llamó a su casera para confirmarle que el pago de la renta del próximo mes estaba asegurado. Se permitió comprar una cena especial, tacos de pastor en su taquería favorita, y se fue a su departamento con una sensación de paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esa noche, antes de dormir, Ricardo envió un mensaje a Gabriela. «Señora Gabriela, quería agradecerle. Don Héctor me ofreció trabajo en su taller. Empiezo el lunes. Su recomendación cambió mi vida, gracias».
La respuesta llegó unos minutos después. ¡Qué felicidad, Ricardo! Usted se merece eso y mucho más. Que Dios lo bendiga siempre. Ricardo durmió esa noche con una sonrisa en el rostro, sin saber que aquella cadena de eventos era solo el comienzo de una transformación mucho mayor que estaba por venir. Los primeros 3 meses de Ricardo en el taller mecánico González fueron reveladores. Desde el primer día demostró ser exactamente lo que don Héctor necesitaba: un mecánico con conocimiento profundo, diagnóstico preciso y una ética de trabajo excepcional. Los otros mecánicos del taller, inicialmente escépticos del nuevo, pronto comenzaron a respetarlo cuando vieron su competencia en acción. Ricardo tenía un don especial para los diagnósticos difíciles. Cuando llegaba un vehículo con problemas intermitentes o fallas que otros no podían identificar, don Héctor llamaba a Ricardo. Y casi siempre Ricardo encontraba la solución: un Accord con fallas eléctricas misteriosas. Ricardo descubrió un arnés de cables deteriorado detrás del tablero que causaba cortocircuitos aleatorios. Una Explorer que perdía potencia sin razón aparente. Ricardo identificó un sensor MAF defectuoso que los escáneres no detectaban porque fallaba solo bajo ciertas condiciones de temperatura. Su reputación comenzó a crecer. Clientes que habían llevado sus vehículos a otros talleres sin resolver sus problemas terminaban en el taller de don Héctor, específicamente preguntando por Ricardo. Don Héctor, un hombre justo, aumentó su porcentaje de comisión después del segundo mes, reconociendo su valor para el negocio. Con un ingreso estable, la vida de Ricardo comenzó a mejorar notablemente. Pudo comprar herramientas propias de mejor calidad. Reemplazó su colchón viejo por uno nuevo. Arregló algunos desperfectos en su departamento. Por primera vez en 2 años tenía ahorros en el banco. Pequeños, pero ahorros al fin. Una tarde de noviembre, 3 meses después de haber empezado en el taller, Ricardo estaba diagnosticando un problema en un BMW Serie 3 cuando don Héctor se acercó con una expresión seria. «Ricardo, necesito hablar contigo en la oficina». El tono preocupó a Ricardo. ¿Habría hecho algo mal? ¿Algún cliente se habría quejado? Siguió a don Héctor hasta la oficina, mentalmente repasando todos los trabajos recientes que había realizado. Don Héctor cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio. «Siéntate, muchacho. No te preocupes, no es nada malo. De hecho, es algo bastante inusual». «¿Qué pasa, don Héctor?» «Hace unos días recibí una llamada muy interesante de una empresa grande, Transportes Montes del Norte». «¿Los conoces?». Ricardo asintió. Transportes Montes del Norte era una de las compañías de logística y transporte más grandes del noreste de México. Tenían cientos de camiones, flotillas completas de vehículos comerciales y operaciones en varios estados. «¿Y qué querían?», preguntó Ricardo, sin entender qué tenía que ver eso con él. «Querían información sobre ti. Específicamente sobre tu competencia profesional, tu carácter, tu ética de trabajo. Les dije la verdad, que eres el mejor mecánico que he tenido en años, honesto, responsable y extraordinariamente talentoso». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿Por qué una empresa así preguntaría por mí?». «Eso mismo me pregunté yo, pero ayer me llamaron de nuevo. Quieren ofrecerte un puesto en su departamento de mantenimiento de flotillas. Me pidieron que te pasara el recado de que te comuniques con la licenciada Patricia Sánchez, su directora de recursos humanos». Don Héctor deslizó un papel con un número de teléfono y un nombre a través del escritorio. Ricardo lo tomó, aún procesando la información. «Don Héctor, yo no entiendo. ¿Cómo saben de mí?». «No lo sé, muchacho, pero si una empresa como esa está interesada en ti, significa que alguien les habló muy bien. Mi consejo, llama y escucha lo que tienen que decir. No tienes nada que perder». «Pero yo estoy bien aquí».
Usted me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Don Héctor sonrió con calidez paternal. Y has pagado esa oportunidad con creces, Ricardo. Pero si hay algo mejor para ti, no voy a ser yo quien te detenga. Siempre vas a tener un lugar aquí si lo necesitas, pero no dejes de explorar puertas que se abren. A tu edad, con tu talento, deberías estar apuntando más alto. Esa noche, Ricardo llamó al número que don Héctor le había dado. Una voz profesional y cortés de mujer contestó. Transportes Montes del Norte, licenciada Sánchez al habla. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Ricardo Salazar. Me dijeron que usted quería hablar conmigo. Ricardo. Sí, gracias por llamar. Verá, hemos estado buscando un supervisor de mantenimiento para nuestra flotilla de vehículos ligeros en Monterrey. Su nombre llegó a nosotros como una recomendación muy fuerte. ¿Tendría disponibilidad para venir a una entrevista? Claro que sí. ¿Cuándo sería conveniente? Podría ser mañana viernes a las 4 de la tarde. Nuestras oficinas están en el Parque Industrial Estiva Aeropuerto. Ahí estaré, licenciada. Ricardo colgó el teléfono con el corazón acelerado. Transportes Montes del Norte era una empresa seria, grande, el tipo de lugar donde podría desarrollar una carrera real, pero aún le intrigaba profundamente cómo habían sabido de él. El viernes, a las 3:45 de la tarde, Ricardo llegó a las instalaciones de Transportes Montes del Norte. Era un complejo impresionante. Oficinas modernas de 3 pisos, un enorme patio con decenas de camiones de carga, furgones, camionetas y vehículos comerciales. En una esquina del complejo se veía un taller mecánico de proporciones industriales con al menos 10 bahías de trabajo. La recepcionista lo guió al segundo piso, donde la licenciada Patricia Sánchez lo esperaba en una sala de juntas amplia y bien iluminada. Era una mujer de unos 45 años, con porte profesional y una sonrisa amable. «Ricardo, mucho gusto. Gracias por venir», dijo estrechando su mano. «Permíteme presentarte a alguien más que quiere conocerte». La puerta de la sala se abrió y entró una mujer elegante de aproximadamente 35 años. Llevaba un traje sastre gris, el cabello negro perfectamente peinado, maquillaje discreto y un aire de autoridad natural. Ricardo tardó un momento en reconocerla porque lucía completamente diferente. «Hola, Ricardo», dijo la mujer con una sonrisa. «¿Me recuerdas?» Ricardo la miró más de cerca y de repente lo supo. Los ojos, la forma del rostro, la voz. «Señora Gabriela». «Así es. Aunque no te fui completamente honesta sobre quién soy. Mi nombre completo es Gabriela Montoya de Montes. Soy la directora general de Transportes Montes del Norte. La empresa la fundó mi abuelo hace 45 años y ahora la dirijo junto con mi esposo». Ricardo se quedó sin palabras, procesando la información. La mujer a la que había ayudado aquella tarde, la que parecía una madre común luchando con un carro descompuesto, era en realidad la directora de una empresa multimillonaria. «Siéntate, por favor», invitó Gabriela, señalando las sillas alrededor de la mesa de juntas. «Déjame explicarte». Durante los siguientes minutos, Gabriela le contó la historia completa. Aquel día, había salido a hacer unas compras personales conduciendo uno de sus vehículos personales más sencillos, sin chofer, sin escolta, disfrutando de un momento de normalidad. Cuando el carro se descompuso, estaba genuinamente desesperada, no porque no tuviera recursos, sino porque su bebé lloraba y ella estaba sola. «Cuando tú te detuviste, Ricardo, observé cada detalle», explicó Gabriela. «Tu camioneta vieja, tu ropa de trabajo, tu cara de cansancio, y aún así me ayudaste. No solo diagnosticaste el problema con precisión profesional, sino que sacrificaste tu propia gasolina, tu tiempo y tu comodidad para ayudar a una completa extraña. Cuando me dejaste en mi casa, le marqué inmediatamente a mi esposo y le dije que había conocido a alguien especial. Por eso, don Héctor me llamó.
comprendió Ricardo. Así es. Le pedimos información sobre ti a Héctor González, a quien conozco hace años y en quien confío plenamente. Todo lo que nos dijo confirmó mi primera impresión. Después tomé algunas referencias adicionales. Hablé con don Esteban, tu antiguo maestro, quien habló maravillas de ti. Hablé con algunos de tus clientes anteriores. Todos dijeron lo mismo. Competente, honesto, trabajador. Patricia Sánchez intervino. Ricardo, la posición que queremos ofrecerte es de supervisor de mantenimiento para nuestra flotilla de vehículos ligeros. Tenemos 85 camionetas, vans y vehículos utilitarios que requieren mantenimiento constante. Supervisarías un equipo de 6 mecánicos y serías responsable de asegurar que todos nuestros vehículos ligeros estén en perfectas condiciones. El salario es de 35,000 pesos mensuales, continuó Gabriela, más prestaciones completas, seguro médico, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos por desempeño. También tendrías acceso a capacitación continua en las más nuevas tecnologías automotrices. Ricardo se quedó en silencio, abrumado. 35,000 pesos mensuales. Era casi el doble de lo que ganaba actualmente en el taller de don Héctor, que ya de por sí había mejorado significativamente su vida. Gabriela, yo no sé qué decir, comenzó Ricardo. ¿Por qué harían esto por mí? Gabriela se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero cálida. Ricardo, esto no es caridad ni un favor personal. Es una decisión de negocios inteligente. Necesitamos gente talentosa, honesta y dedicada. Tú eres esas 3 cosas. Aquella tarde, cuando usaste tu última gasolina para ayudarme, me demostraste que tienes el tipo de carácter que queremos en nuestra empresa. El tipo de persona que hace lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie está mirando. Además, añadió Patricia, don Héctor nos mostró reportes de tu trabajo en su taller. Tus diagnósticos son precisos, tus reparaciones son de calidad y tus clientes te dan excelentes calificaciones. Necesitamos ese nivel de excelencia en nuestro departamento de mantenimiento. ¿Cuándo necesitarían que empezara?, preguntó Ricardo, su voz temblando ligeramente por la emoción. Dentro de 2 semanas, si te parece bien, respondió Gabriela. Eso te daría tiempo de cerrar apropiadamente con don Héctor y hacer tu transición. Ricardo pensó en don Héctor, el hombre que le había dado una oportunidad cuando más la necesitaba. Don Héctor ha sido muy bueno conmigo. No quiero dejarlo en una mala posición. Ya hablamos con Héctor, dijo Gabriela con una sonrisa. Él sabe de esta oferta y nos dijo que estaría feliz por ti si la aceptabas. De hecho, le ofrecimos ser uno de nuestros talleres asociados para trabajos especializados. Es una relación que beneficia a ambos. Ricardo sintió un peso enorme salir de sus hombros. Se puso de pie y extendió la mano hacia Gabriela. Acepto, y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión. Gabriela estrechó su mano firmemente. Lo sé, Ricardo. Bienvenido a Transportes Montes del Norte. 2 semanas después, Ricardo comenzó su nueva posición en la empresa. Los siguientes meses fueron intensos, pero gratificantes. Ricardo demostró rápidamente que era capaz de manejar no solo las reparaciones técnicas, sino también la administración de un equipo. Implementó nuevos sistemas de mantenimiento preventivo que redujeron significativamente las fallas inesperadas en la flotilla. Capacitó a su equipo en técnicas más eficientes. Negoció con proveedores para obtener mejores precios en refacciones sin sacrificar calidad. Los resultados fueron impresionantes. En 6 meses, Ricardo había reducido los costos de mantenimiento de la flotilla en un 18%, mientras mejoraba la confiabilidad de los vehículos en un 23%. Los números llamaron la atención de toda la dirección de la empresa. Su vida personal también se transformó.
Con su nuevo salario, Ricardo pudo mudarse a un mejor departamento en la colonia Miravalle, un lugar de 2 habitaciones con cocina moderna y una pequeña terraza. Compró una camioneta Nissan Frontier usada pero en excelentes condiciones para reemplazar su vieja Ford. Pudo enviar dinero a la familia de don Esteban, su antiguo maestro, quien estaba enfermo. Por primera vez en años, Ricardo sentía que no solo sobrevivía, sino que realmente prosperaba. Un año después de haber comenzado en Transportes Montes del Norte, Ricardo fue llamado a una reunión con Gabriela y su esposo, el ingeniero Fernando Montes, codirector de la empresa. «Ricardo», comenzó Gabriela, «queremos hablar contigo sobre el futuro». «Hemos estado observando tu desempeño», continuó Fernando, un hombre afable de unos 37 años, con una maestría en administración de empresas. No solo has mejorado drásticamente el departamento de vehículos ligeros, sino que tus ideas sobre mantenimiento preventivo podrían aplicarse a toda nuestra flotilla, incluyendo los camiones pesados. Queremos crear una nueva posición, gerente de mantenimiento integral, explicó Gabriela. Supervisarías todo el mantenimiento de la empresa, tanto vehículos ligeros como pesados. Sería un equipo de 25 personas bajo tu dirección. El salario sería de 55,000 pesos mensuales, más bonos significativos por cumplimiento de objetivos, añadió Fernando. Pero hay algo más. También queremos ofrecerte la oportunidad de tomar cursos certificados en administración de flotas vehiculares. La empresa pagaría el 100% de tu educación. Ricardo escuchó la propuesta con asombro. En solo un año había pasado de ser un mecánico independiente luchando día a día a ser un gerente con un salario que jamás había imaginado posible. Hay una condición, dijo Gabriela, su tono volviéndose más serio. Queremos que consideres crear un programa dentro de la empresa para entrenar a mecánicos jóvenes de escasos recursos. Algo similar a lo que tú viviste, gente con talento pero sin oportunidades. La empresa financiaría el programa y tú lo dirigirías. Ricardo sintió que su corazón se expandía. Era el círculo completo. Él, que había recibido una oportunidad cuando más la necesitaba, ahora tendría la chance de ofrecer esas mismas oportunidades a otros. «Acepto», dijo Ricardo, su voz firme. «Y sobre el programa de entrenamiento, tengo muchas ideas de cómo hacerlo funcionar». El programa se llamó Mecánicos del Futuro y se lanzó 6 meses después. Ricardo diseñó personalmente el currículum, combinación de teoría y práctica, enfocado no solo en habilidades técnicas, sino también en valores de trabajo, honestidad y excelencia. La convocatoria se dirigió específicamente a jóvenes de colonias marginales, personas desempleadas y cualquiera que tuviera pasión por la mecánica, pero no recursos para estudiar formalmente. La respuesta fue abrumadora. Más de 200 personas aplicaron para las primeras 15 plazas disponibles. Ricardo participó personalmente en las entrevistas, buscando no solo a los más talentosos técnicamente, sino a aquellos que mostraban el mismo fuego interior que él había tenido. Personas dispuestas a trabajar duro, a aprender, a superarse. Entre los seleccionados estaba un joven de 22 años llamado Jorge Luis Ramírez. Su historia era inquietantemente similar a la de Ricardo. Mecánico talentoso que había perdido su empleo cuando el taller familiar cerró por problemas económicos. Durante la entrevista, Jorge Luis le recordó a Ricardo de sí mismo hace unos años. Esa mezcla de esperanza y desesperación, ese talento visible esperando la oportunidad de brillar. Ricardo tomó a Jorge Luis bajo su ala personalmente. Le enseñó no solo técnicas de diagnóstico avanzadas, sino también la filosofía que había guiado su propia carrera. Hacer cada trabajo como si fuera el más importante, tratar cada vehículo con respeto, ser honesto siempre
incluso cuando es difícil. 2 años después del inicio del programa, Ricardo estaba en su oficina revisando los resultados. De los primeros 15 estudiantes, 14 habían completado exitosamente el entrenamiento. Todos habían sido contratados, ya sea por Transportes Montes del Norte o por talleres asociados. Jorge Luis se había destacado tanto que ahora era supervisor del turno nocturno de mantenimiento, ganando un salario que le permitió sacar a su familia de la pobreza. Una tarde de viernes, Gabriela visitó a Ricardo en su oficina. Traía consigo a Santiago, su hijo, que ahora tenía 4 años, y corría por todos lados con la energía característica de esa edad. ¿Te acuerdas cuando conociste a Santiago?, preguntó Gabriela, con una sonrisa nostálgica. Como si fuera ayer, respondió Ricardo. Lloraba muchísimo ese día. Ese día cambió tu vida, ¿verdad? Completamente, pero también cambió la vida de muchas otras personas, dijo Ricardo, señalando las fotos en su oficina de los graduados del programa Mecánicos del Futuro. Eso es exactamente lo que queríamos que pasara, dijo Gabriela. Cuando decidí ayudarte no fue solo por ti. Fue porque vi en ti el potencial de multiplicar esa ayuda, y lo has hecho magníficamente. Ricardo reflexionó sobre esas palabras. Era cierto. Aquel gesto simple de usar su última gasolina para ayudar a una desconocida había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo su vida, sino las vidas de decenas de jóvenes que ahora tenían carreras prometedoras gracias al programa que él dirigía. ¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido en estos años?, preguntó Ricardo. Que la bondad no es un acto aislado, es un ciclo. Cuando ayudas genuinamente a alguien, creas una onda que se expande mucho más allá de lo que puedes imaginar. Gabriela asintió. Mi abuelo, el fundador de esta empresa, solía decir algo similar. Decía que el verdadero éxito de un negocio no se mide solo en números, sino en cuántas vidas positivas tocas en el camino. Esa noche, mientras Ricardo conducía su Frontier de regreso a casa, pasó por la colonia moderna, donde había vivido en su departamento pequeño durante los años difíciles. Se detuvo frente al edificio viejo de 3 pisos y simplemente observó por unos minutos. Esas escaleras de cemento, esa pintura descascarada, ese lugar había sido testigo de sus luchas, sus dudas, sus noches preguntándose si alguna vez las cosas mejorarían. Y ahora, solo 4 años después, vivía en un buen departamento, manejaba un vehículo confiable, ganaba un salario que le permitía no solo vivir con dignidad, sino ahorrar para el futuro, y dirigía un programa que estaba cambiando vidas. Pero lo más importante era lo que llevaba en el corazón, la satisfacción profunda de saber que había tomado la decisión correcta aquella tarde de agosto. Cuando vio a Gabriela con su bebé, desesperada junto a su carro descompuesto, pudo haber pasado de largo. Tenía sus propios problemas, su propia gasolina que cuidar, su propia vida que resolver, pero decidió ayudar, y esa decisión, ese simple acto de bondad, cuando él mismo apenas tenía que dar, había desencadenado una transformación que ni en sus sueños más ambiciosos hubiera imaginado. Ricardo arrancó la camioneta y continuó hacia su casa, una sonrisa tranquila en su rostro. Mañana era sábado y tenía planeado reunirse con los nuevos aplicantes para la 3ª generación del programa Mecánicos del Futuro. Entre ellos había una joven de 19 años llamada Estela, una de las pocas mujeres mecánicas en la región, que había enviado una carta de aplicación tan apasionada y sincera que Ricardo supo de inmediato que merecía una oportunidad. El ciclo continuaba. La bondad se multiplicaba. Y Ricardo Salazar, el mecánico que un día usó su última gasolina para ayudar a una extraña, ahora pasaba ese regalo hacia adelante, una vida a la vez, un estudiante a la vez, un acto de fe en el potencial humano a la vez.
porque al final había descubierto la verdad más importante, que en el momento en que decides ayudar a alguien, especialmente cuando tú mismo tienes poco que dar, te transformas no solo a ti mismo, sino al mundo que te rodea. Y esa transformación, esa onda expansiva de bondad y oportunidad, es el legado más valioso que cualquier persona puede dejar. Si llegaste hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ninguna historia más. Deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te pareció la historia de Ricardo. ¿Conoces a alguien que haya vivido una transformación similar? ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? Me encantaría leer tus experiencias. Recuerda que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar vidas. Nos vemos en la próxima historia.